Una joven de origen humilde lo arriesgó todo para salvar a un niño durante una emergencia, que conmocionó a una de las familias más poderosas del país. El valor de quien menos voz tenía transformó vidas y reveló que los verdaderos héroes no siempre llevan uniforme. Una historia de superación, amor y segundas oportunidades que cambiará para siempre tu forma de ver el mundo. Antes de escuchar este relato increíble, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. El calor sofocante de aquella tarde de diciembre en la capital argentina hacía que incluso los aires acondicionados de la mansión trabajaran al límite. Lucía se secaba el sudor de la frente mientras doblaba las pequeñas prendas en la habitación infantil, cada pieza cuidadosamente organizada en los cajones de caoba. A sus 17 años, ya conocía cada rincón de aquella casa como si fuera suya, aunque sabía muy bien que nunca lo sería. Su madre, Elena, trabajaba allí desde hacía más de 10 años, cuando Lucía era apenas una niña. Comenzó como limpiadora y con el tiempo se ganó la confianza de la familia para cuidar de toda la casa. Lucía creció corriendo por los amplios pasillos, jugando en los jardines, perfectamente cuidados, siempre con el recordatorio constante de que aquello no le pertenecía. Víctor Valenzuela era un nombre conocido en todo el país. Sus empresas tecnológicas movían millones, sus decisiones influían en los mercados y su palabra tenía peso en las esferas más altas del poder. Para Lucía, sin embargo, él era simplemente el hombre que a veces pasaba corriendo por los pasillos hablando por teléfono, siempre vestido con un traje impecable, siempre demasiado ocupado para notar a la hija de la empleada. La esposa de Víctor, Sofía, era diferente, elegante como una modelo de revista, pero con una sonrisa genuina que iluminaba cualquier ambiente. Siempre saludaba a Lucía con cariño, le preguntaba por sus estudios y en algunas ocasiones especiales, incluso le pedía su opinión sobre la decoración de alguna habitación. Era Sofía quien insistía en que Elena trajera a su hija al trabajo durante las vacaciones escolares, diciendo que la casa se volvía más alegre con la presencia de la joven. Pero fue Mateo quien realmente se ganó el corazón de Lucía. El niño de 4 años, con rizos dorados y ojos curiosos, la seguía por la casa como un perrito. Desde bebé parecía preferir su compañía a la de cualquier otra persona, incluida su propia niñera oficial. Mateo tenía problemas respiratorios desde pequeño, crisis que aterraban a todos, especialmente a su madre. Lucía aprendió a reconocer las señales, sabía cuándo necesitaba el inhalador y cuándo era mejor llevarlo a un ambiente con aire puro. Aquella tarde en particular, Sofía había salido a un evento de caridad y Víctor estaba encerrado en su despacho desde la mañana en una videoconferencia con inversores europeos. La niñera oficial había pedido el día libre por motivos personales, dejando a Mateo bajo el cuidado de Lucía. No era algo inusual. De hecho, todos en la casa sabían que el niño se portaba mejor con ella. Lucía terminó de arreglar el cuarto y se sentó en el suelo para jugar con Mateo. Él había esparcido sus coches favoritos por la alfombra y creaba historias elaboradas sobre carreras y aventuras. Su risa resonaba por la habitación, un sonido puro que siempre reconfortaba a Lucía. En esos momentos, ella olvidaba las diferencias sociales, los uniformes que marcaban su posición y el recordatorio constante de que su vida seguiría un camino muy diferente al de él. Fue entonces cuando notó el olor, sutil al principio, casi imperceptible, mezclado con los aromas habituales de la casa, cera para muebles, flores frescas de los arreglos que Sofía insistía en cambiar semanalmente, el perfume suave del suavizante de la ropa. Pero había algo más, algo que no debería estar allí. Lucía frunció el ceño, interrumpiendo el juego por un instante. Mateo continuó con sus coches, ajeno a cualquier preocupación. Para él, el mundo se resumía a aquel momento, a aquellas pequeñas aventuras que creaba con la imaginación fértil de un niño de 4 años. Lucía forzó una sonrisa y volvió a prestar atención al juego, pero el olor persistía, haciéndose más fuerte. La mansión era antigua,
construida en los años 40 por un aristócrata del vino y luego completamente reformada por Víctor cuando la compró en el exclusivo barrio de San Isidro. Los sistemas eléctricos eran todos nuevos, pero la estructura mantenía algunos de los misterios y peculiaridades de las construcciones de época. Ruidos extraños a veces resonaban por las paredes. La calefacción central hacía ruidos que asustaban a las visitas menos acostumbradas, y siempre había algún técnico haciendo mantenimiento en algún rincón de la casa. Pero aquel olor era diferente. Lucía se levantó despacio, fingiendo buscar un juguete en el armario, pero en realidad intentaba identificar el origen del hedor. Abrió la puerta de la habitación y asomó la vista al pasillo. Todo parecía normal. Las lámparas de cristal colgaban del techo alto, iluminando los cuadros caros que decoraban las paredes. El suelo de mármol brillaba como siempre, reflejando la luz que entraba por los enormes ventanales. Volvió junto a Mateo, que ahora apilaba bloques de madera en una torre inverosímil. El niño estaba concentrado, con la lengua fuera en un gesto de determinación que siempre le sacaba una sonrisa a Lucía. Se sentó a su lado, pero sus sentidos permanecían alerta. El olor se volvió más intenso. Esta vez no había duda. Era humo. No el humo agradable de la comida en el horno o de la chimenea del salón principal. Era algo quemándose donde no debía quemarse. Lucía sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. Mateo era un niño sensible. Cualquier señal de pánico por su parte sería captada inmediatamente por él. Se levantó de nuevo, esta vez con una urgencia más disimulada. Le dijo a Mateo que volvería en un minuto y caminó hasta la ventana de la habitación. Desde allí arriba, en el segundo piso, podía ver parte de los jardines y el lateral de la casa. Todo parecía normal en el exterior. Ninguna señal de humo, ningún movimiento extraño. Fue entonces cuando escuchó el primer ruido diferente. No era uno de los sonidos habituales de la casa. Era algo metálico, como si alguna estructura se estuviera expandiendo rápidamente. Poco después, un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído en algún lugar distante de la mansión. Lucía sintió que se le encogía el estómago. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Mateo seguía jugando, ajeno a todo. Lucía lo miró y por un momento no vio al niño de 4 años, hijo de una de las familias más ricas del país, sino a otro niño. Un niño de su memoria, con cabello oscuro y sonrisa traviesa, que solía jugar con ella en los tiempos en que vivían en un pequeño piso en la periferia de la ciudad, en el barrio de Avellaneda, Diego, su hermano menor, apenas 2 años menor que ella. El recuerdo llegó como un golpe en el estómago, trayendo consigo todo el peso de una tragedia que había cambiado su vida para siempre. No había sido un incendio, como algunas personas pensaban cuando ella contaba la historia a medias. Había sido un accidente terrible en una obra de construcción cercana a la casa donde vivían. Un deslizamiento de tierra tras días de lluvia intensa. Diego estaba jugando cerca del lugar cuando sucedió. Lucía tenía solo 12 años en aquel entonces, pero nunca olvidó la sensación de impotencia. Las carreras, los gritos, las sirenas llegando demasiado tarde. La ausencia repentina de Diego lo cambió todo. Su madre, Elena, nunca volvió a ser la misma. Fue entonces cuando consiguieron el empleo en la casa de la familia, Valenzuela, una nueva oportunidad para empezar de nuevo lejos de los recuerdos dolorosos. El olor a humo lo trajo todo de vuelta con una intensidad brutal. Lucía sintió que las piernas le flaqueaban, pero luchó contra la parálisis de la memoria. Esta vez sería diferente. Esta vez ella no sería solo una niña observando los acontecimientos sin poder hacer nada. El sonido de pasos apresurados en el pasillo la trajo de vuelta al presente. Alguien estaba corriendo, y eso no era normal en aquella casa, donde todo funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Lucía abrió la puerta del cuarto y vio a uno de los guardias de seguridad pasando rápidamente, hablando por una radio portátil. Sus ojos se encontraron por un segundo. El hombre pareció vacilar, como si fuera a decir algo,
pero siguió corriendo hacia la planta baja. Fue entonces cuando las alarmas empezaron a sonar. Mateo soltó los juguetes y miró a Lucía con los ojos muy abiertos. El sonido alto e intermitente de las alarmas resonaba por toda la casa, un ruido que nunca había escuchado antes. El niño empezó a llorar, más por el susto que por miedo, y extendió sus bracitos para que Lucía lo cogiera en brazos. Ella no lo dudó. Cogió a Mateo y sintió el peso familiar del niño contra su pecho. Estaba temblando ligeramente, y Lucía le pasó la mano por los rizos dorados en un gesto automático de cariño. Necesitaba pensar rápido. Las alarmas eran de incendio, eso lo sabía por las pruebas mensuales que hacían en la casa. Pero esta vez no era una prueba. Miró por la ventana otra vez, y ahora podía ver un humo oscuro saliendo de algún lugar en la planta baja de la mansión. Su primera reacción fue salir corriendo hacia la puerta principal, seguir el procedimiento estándar que todos conocían, pero algo la hizo dudar. Mateo estaba teniendo dificultades para respirar. No era todavía una crisis completa, pero Lucía reconocía las señales. La respiración un poco más rápida, el leve silbido que solo quien convivía con él lograba percibir. El humo, aunque todavía no hubiera llegado al segundo piso, ya estaba afectando al niño. Si bajaba por las escaleras principales, pasarían muy cerca del origen del incendio. Fue entonces cuando recordó el pasillo de servicio. En los tiempos en que era más pequeña, Lucía solía explorar cada rincón de la mansión cuando acompañaba a su madre al trabajo. Descubrió pasadizos que conectaban diferentes partes de la casa, escaleras que solo usaban los empleados, rutas alternativas que los dueños ni siquiera sabían que existían. Una de esas rutas llevaba a una escalera de emergencia en la parte trasera de la casa, lejos del área principal donde el incendio parecía haber comenzado. El problema era que, para llegar allí, tendría que atravesar una parte de la casa que no siempre era segura. El pasillo de servicio pasaba cerca del sótano, donde estaban las calderas y los sistemas eléctricos. Si el fuego había empezado, allí podría ser aún más peligroso. Mateo lloraba más fuerte ahora, asustado por el ruido de las alarmas y por el humo que empezaba a entrar por las rendijas de la puerta. Lucía sintió que no tenía tiempo para pensar en todas las posibilidades. Tenía que actuar. Cogió el inhalador de Mateo de la mesita de noche y se lo metió en el bolsillo. Cubrió el rostro del niño con un pañal limpio que estaba en el cambiador y abrió la puerta de la habitación. El pasillo ya estaba tomado por un humo claro, y el calor era mucho más intenso que unos minutos antes. Empezó a correr. Lucía corrió por el pasillo principal sujetando a Mateo firmemente contra su pecho. El niño había dejado de llorar, pero su respiración era más difícil. Podía sentir el pequeño cuerpo tenso, luchando contra el aire que se volvía más pesado a cada segundo. Las alarmas seguían sonando con un ritmo desesperante, rebotando en las paredes de mármol como un grito de socorro que nadie parecía estar escuchando. El humo era más denso cerca de la escalera principal. Lucía se detuvo en lo alto de los peldaños y miró hacia abajo. Podía ver un resplandor anaranjado bailando en las paredes de la planta baja, y el calor que subía era casi insoportable. No había forma de bajar por allí sin exponer a Mateo a una cantidad peligrosa de humo. El niño ya tenía dificultades respiratorias. Cualquier exposición adicional podría desencadenar una crisis grave. Fue entonces cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. En lugar de dirigirse a la escalera principal, giró a la derecha y corrió hacia la parte trasera de la casa. Conocía aquel camino de memoria, aunque nunca hubiera imaginado que un día necesitaría usarlo en una emergencia. Era la ruta que usaba de niña para explorar la mansión sin ser vista, un conjunto de pasillos estrechos y escaleras secundarias que conectaban las áreas de servicio. El pasillo de servicio era muy diferente al resto de la mansión. No había mármol ni cristales aquí. Las paredes estaban pintadas de un blanco sencillo, el suelo era de cerámica común y la iluminación provenía de tubos fluorescentes que zumbaban bajito. Era el lado de la casa
que los visitantes nunca veían, el mundo paralelo, donde Elena y otros empleados se movían silenciosamente para mantener la vida de la familia Valenzuela funcionando como un reloj. Lucía conocía cada centímetro de aquel laberinto. Sabía que si seguía adelante y giraba a la izquierda después de la despensa, llegaría a una escalera que llevaba directamente al sótano. Pero también sabía que había otra escalera, más adelante, que daba acceso a la parte trasera de la casa, sin pasar cerca de las calderas y sistemas eléctricos donde sospechaba que el fuego había comenzado. Mateo pesaba más ahora, no porque hubiera ganado peso de repente, sino porque Lucía sentía que sus propios brazos flaqueaban. El miedo hacía que su corazón se acelerara, y cada latido parecía resonar en sus oídos junto con el sonido de las alarmas. Pero siguió corriendo, susurrando palabras de cariño al oído del niño para mantenerlo calmado. «Todo está bien, Mateo. Es solo un paseo diferente. Muy pronto estaremos fuera jugando en el jardín». Su voz salía más temblorosa de lo que quería, pero Mateo pareció calmarse un poco con el tono familiar. Escondió el rostro en el cuello de ella, respirando con dificultad, pero sin entrar en pánico. Lucía sintió una ola de amor protector tan intensa que casi la paraliza. En ese momento no importaba que ella fuera solo la hija de la empleada. Mateo era su responsabilidad y haría cualquier cosa por protegerlo. El pasillo de servicio estaba más oscuro de lo normal. El humo aún no había llegado allí, pero algunas luces parpadeaban de forma extraña, tal vez por algún problema en la red eléctrica causado por el incendio. Lucía aceleró el paso, sus zapatillas haciendo un ruido sordo en el suelo de cerámica. Fue entonces cuando escuchó voces detrás de ella. «¿Dónde está el niño?», gritaba alguien. «En la habitación», respondía otra voz. «La niñera debe estar con él». «¿Qué niñera? Carmen tiene el día libre hoy». Entonces, ¿quién lo está cuidando? Lucía reconoció una de las voces. Era Javier, el jefe de seguridad de la casa, un hombre experimentado, exmilitar, contratado por Víctor para coordinar toda la protección de la familia. Sabía que Javier seguiría protocolos rígidos en una situación así, protocolos que probablemente incluían encontrar al niño y entregarlo a los bomberos o a algún responsable oficial. Pero Lucía también sabía algo que Javier no. Mateo no sobreviviría a una evacuación estándar. El humo ya estaba afectando su respiración y cualquier demora adicional podría ser fatal. Necesitaba salir de la casa inmediatamente, por la ruta más rápida y segura posible. Las voces se acercaban. Lucía podía oír pasos corriendo por el pasillo principal, gente gritando instrucciones, el sonido de radios comunicadores chisporroteando. Era cuestión de tiempo que alguien pensara en buscar por los pasillos de servicio. Aceleró aún más, girando a la izquierda al final del pasillo y empezando a bajar una escalera estrecha. Los peldaños eran más empinados aquí, construidos para empleados que conocían el camino, no para visitantes o emergencias. Lucía bajó lo más rápido que pudo, sin correr el riesgo de tropezar con Mateo en brazos. La escalera llevaba a un pequeño vestíbulo que conectaba la cocina auxiliar con el área exterior de la casa. Era por allí por donde se hacían las entregas, donde los proveedores dejaban sus mercancías sin pasar por la entrada principal. Lucía recordaba haber visto a su madre usar ese pasaje miles de veces a lo largo de los años. Cuando llegó al final de la escalera, se detuvo un momento para recuperar el aliento. Mateo respiraba mejor ahora que estaban lejos del humo, pero seguía pareciendo asustado. Sus grandes ojos azules miraban a Lucía con una confianza absoluta que hizo que se le encogiera el corazón. Él creía que ella lo protegería. No cuestionaba, no dudaba, simplemente confiaba. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cristales rompiéndose. Fue fuerte, como si una ventana grande hubiera explotado en algún lugar de la casa. Poco después, un rugido que parecía venir de las profundidades de la tierra. El fuego se estaba haciendo más grande, más violento. Lucía sintió una nueva ola de urgencia. Necesitaba salir de la casa ya, antes de que la situación se volviera completamente incontrolable. La puerta que llevaba al exterior estaba frente a ella,
una puerta sencilla de madera pintada de blanco, sin nada especial. Pero en aquel momento representaba la salvación. Lucía extendió la mano hacia el pomo y giró. La puerta no se abrió. Lo intentó de nuevo, empujando con más fuerza. Nada. La puerta estaba bloqueada. Lucía sintió que el pánico empezaba a subirle por la garganta. ¿Cómo podía estar bloqueada? Era una salida de emergencia. Debería estar siempre abierta, a menos que... Recordó una conversación que había escuchado entre Víctor y el arquitecto que había hecho las últimas reformas en la casa. Por cuestiones de seguridad, algunas puertas tenían cerraduras electrónicas que solo podían abrirse desde dentro de la casa usando un sistema computarizado. Era una medida para evitar intrusiones, pero que ahora se había convertido en una prisión. Mateo empezó a llorar de nuevo, sintiendo la tensión de Lucía. Ella lo balanceó suavemente, intentando mantener la calma mientras pensaba en alternativas. ¿Había otras salidas por los pasillos de servicio? Intentó recordar todas las veces que había explorado aquella zona de la casa. Sí, había una salida por la lavandería. Estaba más lejos. Significaba volver por parte del camino y seguir otro pasillo. Pero era la única opción que le quedaba. Lucía se dio la vuelta y empezó a correr, de nuevo esta vez hacia la lavandería que estaba en el lado opuesto de la casa. Mientras corría, podía oír el tumulto fuera, sirenas acercándose, voces gritando instrucciones, el sonido de equipos pesados moviéndose. Los bomberos estaban llegando, pero ella no podía esperar. Mateo necesitaba aire puro ahora. La lavandería era una habitación grande, llena de máquinas industriales que Elena usaba para cuidar la ropa de la familia. Siempre había olor a jabón y suavizante en el aire, mezclado con el vapor de las secadoras, pero hoy el aire era diferente, más pesado, con un toque de humo que había logrado filtrarse incluso allí. Lucía corrió hasta la puerta trasera de la lavandería. Esta era una puerta más antigua, con una cerradura mecánica común. Giró el pomo y empujó. La puerta se abrió. El aire fresco de la tarde golpeó su rostro como una bendición. Lucía respiró hondo, llenando sus pulmones de oxígeno puro, y sintió que Mateo hacía lo mismo. La respiración del niño mejoró casi de inmediato. El silbido disminuyó a medida que sus pulmones se llenaban de aire limpio. Estaban en los jardines traseros de la casa, un área que Lucía conocía bien. Era donde solía jugar con Mateo en las tardes libres, donde Elena a veces tendía ropa delicada que no podía ir a la secadora. Un lugar seguro, lejos del tumulto que se apoderaba del frente de la mansión. Lucía caminó unos metros, alejándose de la casa, y se sentó en la hierba bajo un árbol frondoso. Mateo respiraba normalmente ahora. Sus ojos curiosos ya observaban los jardines como si fuera un paseo normal. Para él, la aventura había terminado. Para Lucía, las preguntas no hacían más que empezar. ¿Cómo había empezado el fuego? ¿Por qué había sentido el olor antes de que saltaran las alarmas? ¿Y por qué sus instintos la habían llevado a actuar de forma tan diferente a los protocolos establecidos? Miró hacia la mansión y vio el humo saliendo por las ventanas de la planta baja. Los bomberos ya estaban en el lugar, sus mangueras dirigidas hacia las llamas. Coches de policía y ambulancias bloqueaban la calle principal. Era un caos controlado, profesionales haciendo su trabajo con precisión militar. Y en medio de todo aquello, ella estaba allí, sentada en la hierba con Mateo en brazos. Dos personas que habían salido de la casa por una ruta que nadie más conocía. Dos personas que estaban vivas y seguras porque ella había confiado en su intuición en lugar de seguir las reglas. Mateo señaló una mariposa que se había posado en una flor cercana. Su voz era normal cuando dijo, «Mira, Lucía, qué bonita». Ella sonrió, sintiendo lágrimas de alivio rodar por sus mejillas. Estaban a salvo, contra todo pronóstico, contra todos los protocolos, contra todas las expectativas, habían logrado salir de la casa antes de que se produjera cualquier daño real. Pero Lucía sabía que esa era solo la primera parte de la historia. Ahora vendría la parte más difícil: explicar.
¿Por qué había tomado esas decisiones? ¿Por qué había ignorado los protocolos? ¿Por qué había arriesgado tanto? Y sobre todo, lidiar con el hecho de que su vida y la vida de Mateo nunca volverían a ser las mismas. El sonido de voces acercándose hizo que Lucía levantara la cabeza. Al otro lado del jardín podía ver figuras corriendo entre los árboles. Bomberos, policías, empleados de la casa, todos buscando algo, o a alguien. No tardó mucho en darse cuenta de que los buscaban a ellos. ¡Mateo! ¡Mateo! La voz de Víctor resonaba por el jardín, cargada de una desesperación que Lucía nunca había oído antes. El hombre, siempre tan controlado, siempre tan seguro de sí mismo, gritaba el nombre de su hijo con una angustia que partía el corazón. Lucía se levantó rápidamente, aún con Mateo en brazos. El niño se había quedado dormido en los últimos minutos, agotado por la aventura y por el aire puro que finalmente había podido respirar sin dificultad. Ella vaciló un momento, sin saber si debía gritar o simplemente caminar hacia las voces. Antes de que pudiera decidir, uno de los bomberos la vio. ¡Aquí!, gritó el hombre, haciendo señas enérgicas a sus compañeros. «Los he encontrado». En cuestión de segundos, Lucía se vio rodeada por una multitud de personas. Bomberos, paramédicos, policías, guardias de la casa, todos hablando al mismo tiempo, haciendo preguntas, comprobando si ella y Mateo estaban heridos. El ruido despertó al niño, que abrió los ojos y miró a su alrededor con curiosidad, como si todo aquel movimiento fuera un juego interesante. Víctor llegó corriendo, apartando a la gente para llegar hasta su hijo. Cuando vio a Mateo despierto y aparentemente bien en brazos de Lucía, se detuvo abruptamente. Por un momento, simplemente se quedó allí parado, mirándolos como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «¡Papá!». Mateo extendió sus bracitos, y Víctor lo cogió de inmediato, apretándolo contra su pecho con una fuerza que hizo que Lucía se preocupara por si le estaba haciendo daño. Pero Mateo se rió, aparentemente encontrando gracia en la reacción dramática de su padre. Dios mío», murmuraba Víctor, besando la coronilla de su hijo repetidamente. Pensé que... No pudo terminar la frase. Lucía vio lágrimas rodando por el rostro del hombre, algo que jamás hubiera imaginado que podría suceder. Víctor Valenzuela, el magnate implacable que dirigía empresas multinacionales, estaba llorando de alivio en los jardines de su propia casa. «¿Dónde estabas?». Víctor finalmente miró a Lucía, y ella pudo ver una mezcla de alivio y confusión en sus ojos. «¿Cómo salieron de la casa?». Nadie los vio pasar por la salida principal. Antes de que Lucía pudiera responder, Javier llegó corriendo. El jefe de seguridad estaba visiblemente afectado, con el sudor corriéndole por la cara y el uniforme arrugado. Miró a Lucía con una expresión que mezclaba alivio y algo que parecía sospecha. «Señor Valenzuela», dijo Javier, intentando recuperar el control de la situación. «Tenemos que entender qué ha pasado». La última información que teníamos era que el niño estaba en su habitación, en el segundo piso. ¿Cómo ha llegado aquí? Lucía sintió que todos los ojos se volvían hacia ella. Era un momento que había anticipado, pero para el que no se sentía preparada. ¿Cómo explicar sus acciones sin parecer que había actuado de forma irresponsable? ¿Cómo justificar haber ignorado los protocolos de seguridad establecidos? «Yo...», comenzó, pero fue interrumpida por la llegada de Sofía. La mujer venía corriendo por el jardín, aún vestida con el elegante traje que había usado para el evento de caridad de Minonsington la tarde. Sus tacones altos se hundían en la hierba blanda, pero ella ni parecía notarlo. Cuando vio a Mateo a salvo en brazos de Víctor, soltó un grito de alivio y se unió al abrazo familiar. «Mi bebé», susurraba, pasando las manos por los rizos de Mateo. «Mi bebé está bien». Mateo, claramente incómodo con tanta emoción, empezó a removerse en los brazos de sus padres. Miró por encima del hombro de Víctor, buscando a Lucía con la mirada, como si quisiera entender por qué todos actuaban de forma tan extraña. Fue Sofía quien primero se dirigió a Lucía, directamente. «Cariño»,
dijo soltando a Víctor y Mateo y caminando hacia ella. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Lucía negó con la cabeza, sintiéndose pequeña ante la atención de todos. Estoy bien, señora Sofía. Los dos estamos bien. ¿Pero cómo salieron de la casa?, insistió Javier. Comprobamos todas las salidas principales y nadie los vio pasar. Lucía respiró hondo. Sabía que tendría que explicarlo tarde o temprano. Usé el pasillo de servicio, dijo simplemente. Salí por la lavandería. Javier frunció el ceño. ¿El pasillo de servicio? Pero eso es... Se detuvo, claramente intentando procesar la información. Eso va contra todos los protocolos. De evacuación. En una emergencia, todas las personas deben ser dirigidas a las salidas principales donde pueden ser contadas y asistidas. Lo sé, dijo Lucía, sintiendo que le ardían las mejillas. Pero Mateo tenía dificultades para respirar. El humo era muy denso en la escalera principal y él tiene problemas respiratorios. Pensé que sería mejor... ¿Pensaste? Javier la interrumpió, endureciendo la voz. Tú no estás entrenada para tomar ese tipo de decisiones en una emergencia. Podrías haberte perdido. Podrías haber llevado al niño a una zona más peligrosa. Podrías haber... Javier. La voz de Víctor era baja, pero cargada de autoridad. Ella salvó a mi hijo. El jefe de seguridad cerró la boca, pero Lucía pudo ver que no estaba convencido. Había algo en sus ojos que la hacía sentir incómoda, como si sospechara que había algo más en la historia de lo que ella contaba. Fue entonces cuando apareció Elena. La madre de Lucía venía corriendo por el jardín, con el rostro pálido de preocupación. Cuando vio a su hija entera y a salvo, sus piernas parecieron fallarle por un momento. Tropezó y casi se cae, siendo sostenida por uno de los policías. «¡Lucía!», gritó recuperando el equilibrio y, corriendo hacia su hija. «Hija mía, Dios mío, pensé que...». Elena envolvió a Lucía en un abrazo apretado y fue solo entonces cuando Lucía se dio cuenta de cuánto estaba temblando. La adrenalina que la había mantenido concentrada durante toda la huida empezaba a desaparecer y su cuerpo finalmente reaccionaba al estrés de lo ocurrido. «Todo está bien, mamá», susurró, sintiendo que las lágrimas finalmente llegaban. «Estamos todos bien». Elena se apartó un poco para mirar a su hija, con las manos examinando el rostro de Lucía en busca de heridas. Cuando me dijeron que había un incendio y que no los encontraban, yo... No pudo terminar la frase, sus propias lágrimas impidieron que salieran las palabras. Víctor se acercó a ellas, aún sosteniendo a Mateo. «Elena», dijo, con una voz más amable de lo que Lucía jamás había oído. «Tu hija salvó a Mateo. No sé cómo agradecérselo». Elena miró a Víctor, luego a Lucía, y después de nuevo a Víctor. Había una expresión extraña en su rostro, como si estuviera intentando entender exactamente qué había pasado. «¿Qué has hecho, Lucía?», preguntó Elena suavemente. Lucía contó la historia de nuevo, esta vez con más detalles. Habló de haber olido el humo antes de las alarmas, de reconocer los signos de dificultad respiratoria de Mateo, de la decisión de usar el pasillo de servicio en lugar de la ruta estándar. Mientras hablaba, podía ver cómo cambiaban las expresiones de los adultos a su alrededor. Sofía la miraba con algo que parecía admiración. Víctor asentía lentamente, como si procesara las implicaciones de lo que ella había hecho. Elena parecía orgullosa, pero también preocupada. Y Javier seguía con esa expresión sospechosa. «¿Dices que oliste el humo antes de que saltaran las alarmas?», preguntó uno de los bomberos. «¿Cuánto tiempo antes?». Lucía pensó. «Unos minutos, tal vez». Al principio era muy sutil. El bombero intercambió miradas con un compañero. «Eso es importante. Nuestro sistema de detección debería haber captado cualquier signo de humo mucho antes de que fuera perceptible para el olfato humano». «¿Estás sugiriendo que hay algo mal en nuestro sistema de seguridad?», preguntó Víctor, volviendo su voz más fría. «Sugiero que vamos a investigar todo muy cuidadosamente», respondió el bombero diplomáticamente. Javier se adelantó. «Señor Valenzuela, con su permiso me gustaría llevar a cabo mi propia investigación sobre el incidente».
Hay algunos aspectos que, miró a Lucía rápidamente, que necesitan ser aclarados. Lucía sintió un frío en el estómago. Había algo en la manera en que Javier la miraba que la hacía sentir extremadamente incómoda. Era como si sospechara que ella sabía más sobre el incendio de lo que admitía. Mateo, que se había quedado callado durante toda la conversación, de repente estiró los bracitos hacia Lucía. «Lucía», dijo con su voz infantil, «juegas conmigo». La sencillez de la petición cortó toda la tensión del momento. Lucía sonrió y extendió las manos para cogerlo, pero Víctor vaciló un segundo antes de entregárselo. «Tal vez sea mejor que descanses», dijo Víctor, suavemente. «Has pasado por mucho hoy». Pero Mateo insistió, y finalmente Víctor se lo entregó a Lucía. El niño se acurrucó contra ella como hacía siempre, como si nada extraordinario hubiera pasado. «Cuéntame un cuento», pidió Mateo, enterrando la cara en el cuello de Lucía. Y mientras Lucía empezaba a contarle una historia sobre mariposas y jardines mágicos, podía sentir los ojos de los adultos sobre ella. Algunos con gratitud, otros con admiración, pero al menos uno con una sospecha que ella no lograba entender. ¿Qué pensaba Javier que ella había hecho? ¿Y por qué su heroica acción de salvar a Mateo parecía estar generando más preguntas que respuestas? A medida que el sol empezaba a ponerse y el movimiento alrededor de la mansión disminuía gradualmente, Lucía se dio cuenta de que su vida había cambiado de forma irrevocable. Ya no era solo la hija de la empleada que cuidaba a Mateo en sus ratos libres, ahora era la joven que había salvado al heredero de una de las familias más poderosas del país. Y con ese nuevo papel venían responsabilidades y consecuencias que apenas empezaba a comprender. 2 semanas después del incendio, la mansión había recuperado una apariencia de normalidad. Las paredes ahumadas habían sido repintadas, los equipos dañados reemplazados, y la vida de la familia Valenzuela continuaba su ritmo habitual. Pero para Lucía, nada era igual. Víctor había insistido en que ella y Elena se mudaran temporalmente a una de las habitaciones de invitados de la mansión, alegando que sería más seguro hasta que concluyeran todas las investigaciones. Era la primera vez que Lucía dormía en una cama con sábanas de seda y despertaba mirando un jardín a través de enormes ventanales franceses. Elena estaba claramente incómoda con la situación. Durante todos los años trabajando para la familia, había mantenido una distancia respetuosa, recordando siempre a Lucía su lugar en la jerarquía de la casa. Ahora, de repente, las trataban casi como de la familia, y Elena no sabía muy bien cómo lidiar con ello. «No te acostumbres», murmuraba Elena mientras guardaba la ropa en el lujoso armario. «Esto es solo temporal. Pronto volveremos a nuestra casa». Pero Lucía no estaba segura de querer volver. Por primera vez en la vida, Mateo podía aparecer en su habitación en cualquier momento para jugar. Ya no existía la formalidad de los horarios de trabajo, ni la necesidad de esconderse por los pasillos de servicio. Sofía la trataba con un cariño especial, siempre pidiéndole opinión sobre decoración o ayuda para elegir la ropa de Mateo. Y Víctor había cambiado por completo. El hombre que antes apenas notaba su presencia, ahora la saludaba todas las mañanas. Le preguntaba por sus estudios e incluso le pidió a Elena organizar un tutor particular para asegurar que Lucía no se quedara atrás en el colegio durante este periodo de cambios. Pero no todo era perfecto. Javier seguía mirándola de forma extraña. En las 2 semanas siguientes al incendio, lo sorprendió varias veces observándola a distancia, como si estudiara cada uno de sus movimientos. Había algo en sus ojos que la inquietaba, una sospecha que él no podía o no quería verbalizar. Fue una mañana de martes cuando todo cambió de nuevo. Lucía estaba en el jardín con Mateo, enseñándole a identificar diferentes tipos de flores, cuando vio a Javier acercarse con un hombre al que no reconoció. El extraño vestía un traje gris y llevaba un maletín de cuero. Tenía el aspecto de alguien importante, el tipo de persona que Víctor solía recibir en su despacho para reuniones serias. «Lucía», dijo Javier, con voz educada pero firme. «Este es el investigador Andrés Salcedo.
Le gustaría hacerte algunas preguntas sobre el incendio. Andrés le tendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un placer conocerla, señorita. ¿Podemos hablar en privado? Lucía miró a Mateo, que estaba distraído persiguiendo una mariposa. No quería dejarlo solo, pero también sabía que no podía negarse a hablar con el investigador. Elena puede cuidar de él, dijo Javier como si leyera sus pensamientos. Está en la cocina preparando la merienda. Lucía asintió a regañadientes y siguió a los dos hombres hasta una zona más reservada del jardín, lejos de la casa y de oídos curiosos. Andrés se sentó en un banco de hierro forjado y abrió su maletín, sacando un bloc de notas y un bolígrafo. «No se preocupe», dijo, notando la tensión de ella. «Son solo unas preguntas de rutina para completar nuestro informe». Pero las preguntas no tenían nada de rutinarias. Andrés quería saber exactamente cuándo había olido el humo por primera vez. Quería detalles sobre su decisión de usar el pasillo de servicio. Quería saber si había notado algo extraño en los días anteriores al incendio, personas diferentes en la casa, ruidos extraños, cualquier cosa fuera de lo común. «¿Por qué estas preguntas?», preguntó finalmente Lucía. «Pensé que el incendio había sido un accidente». Andrés y Javier intercambiaron miradas. Fue Andrés quien respondió. «Bueno, ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Nuestra investigación ha revelado algunas irregularidades en el sistema de detección de incendios. Alguien había desactivado varios sensores en el área donde comenzó el fuego». Lucía sintió que se le helaba la sangre. ¿Desactivado? ¿Cómo? Alguien con conocimientos técnicos y acceso a los sistemas de la casa saboteó intencionadamente los detectores de humo. El fuego fue provocado. La información la golpeó como un puñetazo en el estómago. El incendio no había sido un accidente. Alguien había intentado... ¿qué? ¿Destruir la casa? ¿Hacer daño a la familia? ¿Pero por qué?, preguntó, con la voz más débil de lo que pretendía. «Esa es exactamente la pregunta que intentamos responder», dijo Javier con los ojos fijos en el rostro de Lucía. «Y por eso tu historia es tan importante. Fuiste la única persona en la casa que notó señales del incendio antes que las alarmas. Eso es notable». Había algo en la manera en que dijo notable que hizo que Lucía se sintiera acusada. «¿Qué está insinuando?». Andrés se inclinó hacia adelante. «No estamos insinuando nada. Solo exploramos todas las posibilidades. Usted conoce muy bien los sistemas de la casa, ¿verdad? Creció aquí. Conoce cada rincón». «Sí, pero...». «Y sabía exactamente dónde encontrar una ruta de escape alternativa cuando los protocolos normales fallaron». Lucía sintió que la rabia subía. «¿Me están acusando de algo?». «Nadie está acusando a nadie», dijo Javier rápidamente, pero sus ojos decían lo contrario. «Solo intentamos entender cómo alguien consiguió acceso a los sistemas de seguridad de la casa. Es un círculo muy pequeño de personas las que tienen ese conocimiento». Fue entonces cuando Lucía entendió lo que estaba pasando. Sospechaban que ella había provocado el incendio, que de alguna forma había saboteado los sistemas, provocado el fuego, y luego se había hecho la heroína salvando a Mateo. ¿Pero por qué haría ella algo así? «Creen que yo provoqué el incendio», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Andrés cerró su bloc de notas. «Creemos que puede tener información que no sabe que tiene. Puede haber visto algo, oído algo, que podría ayudarnos a identificar al verdadero culpable». Pero Lucía podía ver a través de su diplomacia. Las sospechas estaban allí, claras como el día. Ella era la principal sospechosa porque era quien más se beneficiaría de la situación. Antes del incendio, era solo la hija de la empleada. Después, se había convertido en la heroína de la familia, prácticamente adoptada por los Valenzuela. «¿Puedo irme ya?», preguntó levantándose. «Claro», dijo Andrés, «pero si recuerda cualquier cosa, cualquier detalle que haya podido olvidar, no dude en buscarnos». Lucía caminó de vuelta a la casa con las piernas temblorosas. La conversación había sacudido todo su mundo. No solo el incendio había sido intencionado, sino que ella era sospechosa de haberlo causado.
¿Cómo se había complicado tanto su vida en tan poco tiempo? Cuando llegó a la cocina, encontró a Elena preparando la merienda para Mateo. El niño estaba sentado a la mesa, balanceando las piernas y contando una historia elaborada sobre las mariposas que había visto en el jardín. ¡Lucía!, gritó al verla, saltando de la silla para correr hacia ella. ¿Dónde estabas? La abuela Elena dijo que tenías que hablar con unos señores aburridos. Elena lo reprendió suavemente. Mateo, no es educado llamar aburrida a la gente. Pero Lucía apenas escuchó. Su mente daba vueltas, intentando procesar todo lo que había descubierto. Alguien había intentado causar un daño serio a la familia Valenzuela, y ahora ella era considerada una posible culpable. Lucía. Elena notó su palidez. ¿Qué pasa? ¿Qué querían esos hombres? Lucía miró a Mateo, que la observaba con sus grandes ojos azules llenos de confianza y cariño. ¿Cómo podía alguien pensar que ella haría algo que pudiera lastimarlo? «Mamá», dijo en voz baja, «creo que tenemos problemas». Fue en ese momento cuando Víctor entró en la cocina. Parecía tenso, con la ropa arrugada como si se hubiera pasado la mano por el pelo muchas veces. Al ver a Lucía, su expresión se volvió aún más seria. «Lucía, necesito hablar contigo», dijo. «En mi despacho, ahora». Elena palideció. «Señor Víctor, si hay algún problema». «El problema no es contigo, Elena», la interrumpió Víctor, pero su tono no era muy tranquilizador. «Es sobre las investigaciones del incendio». Lucía siguió a Víctor hasta el despacho, sintiendo como si caminara hacia su propia ejecución. ¿Qué había descubierto? ¿Qué le habían contado Andrés y Javier? El despacho de Víctor era un templo de la modernidad. Pantallas gigantes mostraban gráficos financieros en tiempo real. Los teléfonos sonaban constantemente y siempre había una pila de documentos esperando su firma. Pero hoy todo estaba apagado, en silencio. Víctor cerró la puerta y le hizo un gesto para que se sentara en uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. Él no se sentó de inmediato. Se quedó de pie mirando por la ventana que daba a los jardines, donde Mateo aún jugaba con Elena. «Lucía», dijo finalmente, dándose la vuelta para mirarla, «necesito que seas completamente sincera conmigo. ¿Hay algo sobre el incendio que no me hayas contado?» La pregunta la pilló por sorpresa. Esperaba acusaciones, no preguntas sinceras. «No, señor, le conté todo exactamente como ocurrió». Víctor estudió su rostro durante un largo momento. «Los investigadores creen que el incendio fue intencionado. Alguien saboteó nuestros sistemas de seguridad». «Lo sé. Me lo han dicho. Y también me han dicho que te consideran una de las principales sospechosas». Las palabras cayeron como bombas en el silencio del despacho. Lucía sintió lágrimas quemándole los ojos, pero se obligó a no llorar. «Yo nunca haría nada para hacer daño a Mateo», dijo con voz temblorosa. «Ni a usted ni a la señora Sofía, esta familia, ustedes son todo lo que tengo». Víctor se acercó y se sentó en el sillón junto a ella, una proximidad física que era completamente nueva para ellos. «Yo te creo», dijo simplemente, «pero necesito que entiendas la posición en la que estamos. Las pruebas no están a tu favor». «¿Qué pruebas?». Víctor suspiró. «Conoces la casa mejor que nadie excepto nosotros. Tenías acceso a los sistemas a través del trabajo de tu madre. Fuiste la única persona que notó el fuego antes de las alarmas y te has beneficiado significativamente de la situación». Cada punto era como una puñalada. Lucía podía ver cómo, desde fuera, su historia parecía sospechosa. «Pero yo salvé a Mateo», protestó débilmente. «Sí, lo salvaste, y por eso te creo. Pero los investigadores lo ven de otra forma. Piensan que podrías haber provocado el incendio y luego haberte hecho la heroína para ganarte nuestra confianza y cambiar tu posición en la familia». La crueldad de la acusación la dejó sin palabras. ¿Cómo podía alguien pensar que usaría a Mateo, un niño inocente, de forma tan calculadora? «¿Qué va a pasar conmigo?», preguntó. Víctor se quedó en silencio un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción.
Voy a protegerte, Lucía. No importa lo que cueste, ni lo que tenga que hacer. Salvaste a mi hijo y nunca lo olvidaré. Pero tienes que ayudarme. Si hay algo, cualquier cosa que hayas podido ver u oír, necesito saberlo. Lucía cerró los ojos, intentando recordar cada detalle de los días anteriores al incendio. ¿Había algo? ¿Alguna cosa que hubiera pasado desapercibida? Y entonces lo recordó. Una conversación que había escuchado sin querer unos días antes del incendio. Voces susurrando en el pasillo de servicio a altas horas de la noche. En aquel momento pensó que eran solo empleados hablando, pero ahora... «Hay una cosa», dijo lentamente. «Puede que no sea nada, pero...» Víctor se inclinó hacia adelante, expectante, y Lucía empezó a contarle sobre la noche en que había escuchado voces extrañas en la casa, voces que no reconoció, hablando sobre cambios y oportunidades. Una conversación que en aquel momento no había tenido sentido, pero que ahora podría ser la clave para descubrir quién había intentado realmente destruir a la familia Valenzuela. El recuerdo llegó en fragmentos, como piezas de un rompecabezas que Lucía había guardado sin saber su importancia. Era un jueves por la noche, 3 días antes del incendio. Había bajado a la cocina a por un vaso de agua para Mateo, que tenía sed tras una crisis respiratoria leve por la tarde. Eran 2 voces, le contó a Víctor, cerrando los ojos para concentrarse mejor. Una no la reconocí, pero la otra me resultaba familiar, aunque no lograba identificar de dónde. Víctor la observaba intensamente, como si cada palabra fuera crucial. ¿Qué decían? La voz desconocida hablaba de una oportunidad única, algo sobre aprovechar una situación delicada. Y la otra persona respondió que sería demasiado arriesgado, que había otras formas. Lucía hizo una pausa, intentando recuperar más detalles. Mencionaron algo sobre sistemas, sobre tener acceso a información privilegiada. En aquel momento pensé que era sobre algún negocio que usted estaba haciendo, tal vez inversores discutiendo estrategias. ¿Qué hora era? Tarde, pasada la medianoche. Iba descalza, así que pude acercarme sin hacer ruido. Estaban en el pasillo que lleva al área técnica de la casa, cerca de los servidores y sistemas de seguridad. Víctor se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Lucía podía ver que su mente trabajaba rápido, procesando las implicaciones de lo que ella contaba. «Lucía», dijo sin darse la vuelta, «¿serías capaz de reconocer la voz familiar si la oyeras de nuevo?» «Creo que sí. Era alguien a quien ya había escuchado antes, pero no lograba recordar dónde». Víctor cogió el teléfono de su escritorio y marcó un número rápidamente. «Javier, necesito que vengas a mi despacho de inmediato y trae a Andrés contigo». Hizo una pausa. «¿Y Javier?» «Trae también los archivos de audio de las comunicaciones de seguridad de la semana pasada». Mientras esperaban, Víctor le explicó a Lucía que toda la casa tenía un sistema de grabación discreto en las áreas de seguridad, principalmente para monitorizar conversaciones sospechosas o actividades no autorizadas. Era una medida estándar para una familia de su perfil, pero Lucía nunca había sabido de su existencia. Javier llegó 10 minutos después, acompañado de Andrés y cargando un portátil. Su expresión era seria, y Lucía notó que evitaba mirarla directamente. «Señor Valenzuela», dijo Javier, «dijo que era urgente». «Lucía ha recordado algo importante sobre la noche antes del incendio», dijo Víctor. Escuchó a 2 personas hablando cerca de los sistemas técnicos de la casa. Andrés abrió su bloc de notas de inmediato. «¿A qué hora? ¿Puede identificar las voces?» Víctor hizo un gesto para que Javier abriera el portátil. «Para eso necesitamos los archivos de audio. Si logramos reproducir las grabaciones de aquella noche, Lucía puede intentar identificar las voces». Javier vaciló un momento, con los dedos sobre el teclado. «Señor, las grabaciones de aquella semana fueron comprometidas». «¿Comprometidas cómo?» «Alguien borró los archivos de audio de 3 noches antes del incendio. Pensamos que fue un error técnico, pero ahora...» Andrés se inclinó hacia adelante. «Ahora parece que fue borrado intencionadamente para ocultar pruebas». El silencio en el despacho era tenso.
Lucía podía sentir que su revelación había cambiado por completo el rumbo de la investigación. Ya no se trataba de si el incendio fue intencionado. Ahora se trataba de descubrir quién lo había planeado todo con tanto cuidado. ¿Hay otras formas de identificar quién estaba en la casa esa noche?, preguntó Víctor. Javier consultó algunas pantallas en el portátil. Tenemos registros de entrada y salida del sistema de tarjetas de acceso. Puedo comprobar quién tuvo acceso a las áreas técnicas en la semana anterior al incendio. Mientras Javier escribía, Lucía intentó recordar más detalles de la conversación que había escuchado. Había algo más, algo que sentía que era importante, pero a lo que no lograba acceder por completo. Aquí, dijo Javier, girando la pantalla para que Víctor pudiera ver. Estas son todas las personas que tuvieron acceso a las áreas técnicas en la semana previa al incendio. Lucía vio una lista de nombres en la pantalla. Elena estaba allí, lo cual tenía sentido ya que limpiaba todas las áreas de la casa. Javier también estaba, así como varios técnicos de mantenimiento y dos nombres que no reconoció. ¿Quiénes son Hugo Montes y Felipe Carranza?, preguntó Víctor. Hugo es el nuevo técnico de sistemas que contratamos el mes pasado, explicó Javier. Felipe es del departamento de informática de su empresa, Principal. Vino a hacer algunas mejoras en los servidores de la casa. Andrés anotó los nombres rápidamente. Tenemos que interrogar a estas dos personas de inmediato. Fue entonces cuando Lucía recordó algo crucial. La voz familiar, dijo de repente, haciendo que todos se volvieran hacia ella. Creo que sé dónde la he oído antes. ¿Dónde?, preguntó Víctor. Fue en una de sus videoconferencias. Usted siempre deja la puerta del despacho entreabierta cuando habla con los inversores europeos, y yo pasé por allí varias veces llevando cosas para la señora Sofía. Una de las voces de aquella noche era de alguien que participa regularmente en esas reuniones. Víctor palideció. ¿Estás segura? No del todo, pero... sí. Creo que era alguien de su círculo de negocios. Alguien que conoce bien su rutina, que sabe cuándo hace las reuniones, cuándo la casa es más vulnerable. Andrés cerró su bloc de notas con fuerza. Esto lo cambia todo. Ya no buscamos a un empleado descontento o a un criminal común. Buscamos a alguien de dentro de su círculo empresarial. Víctor caminó hacia la ventana de nuevo, pero esta vez Lucía podía ver la tensión en sus hombros. La idea de que alguien cercano, alguien en quien confiaba profesionalmente, pudiera haber intentado dañar a su familia era claramente devastadora. Necesito las grabaciones de todas las videoconferencias de la semana anterior al incendio, le dijo Víctor a Javier. Y quiero una lista completa de todos los participantes regulares. Javier asintió, pero había algo en su expresión que inquietó a Lucía. Parecía aliviado, como si una sospecha se hubiera confirmado en lugar de que una sorpresa se hubiera revelado. «Hay algo más», dijo Lucía con la sospecha creciendo en su mente. La noche que escuché la conversación, una de las personas mencionó que sería más fácil actuar durante las reuniones de los jueves por la noche, porque usted siempre se queda en el despacho hasta muy tarde en esas reuniones. Víctor se dio la vuelta bruscamente. ¿Cómo sabían mis horarios específicos de los jueves? Solo personas muy cercanas conocen esa rutina, dijo Andrés pensativo. Su familia, empleados de larga trayectoria y tal vez algunos socios de negocios muy íntimos. Fue entonces cuando Lucía notó que Javier movía discretamente una mano hacia el bolsillo, como si intentara esconder algo o alcanzar algún objeto. Un movimiento casi imperceptible, pero que activó todas sus alarmas. «Javier», dijo ella de repente, «¿dónde estabas la noche del jueves, 3 días antes del incendio?» El hombre se congeló con la mano deteniéndose a mitad del movimiento. «¿Por qué quieres saberlo?» «Porque creo que reconozco tu voz». El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés miró a Javier con una expresión nueva, como si lo viera por primera vez. Víctor se apartó por completo de la ventana, con el rostro mostrando una mezcla de asombro y comprensión creciente. Javier suspiró profundamente, cambiando su postura por completo. La máscara de profesional dedicado cayó, revelando algo mucho más oscuro debajo. «No deberías haber recordado eso», dijo con voz ahora fría y calculadora. «Javier»,
dijo Víctor con voz baja pero cargada de autoridad. ¿Qué has hecho? Javier se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Qué he hecho? He protegido a esta familia durante 5 años. 5 años dedicando mi vida a manteneros a salvo. ¿Y cuál ha sido mi recompensa? Un sueldo mediocre mientras vosotros gastáis en una semana más de lo que yo gano en un año. Andrés se había movido sutilmente, posicionándose entre Javier y la puerta. ¿Así que decidiste tomar lo que creías que merecías? El plan era sencillo, continuó Javier, como si fuera un alivio poder contarlo finalmente. Un incendio pequeño, controlado, sin heridos reales, solo lo suficiente para activar los seguros y causar algunos inconvenientes. Felipe me ayudaría con los aspectos técnicos a cambio de una parte del pago del seguro. Pero algo salió mal, dijo Lucía encajando las piezas en su mente. Tú saliste mal. Javier la miró con rabia. No entraba en nuestros cálculos que alguien notara el fuego tan pronto. No sabíamos que estabas en la casa esa noche, ni que conocías todas las rutas alternativas. Víctor dio un paso hacia Javier, pero Andrés lo sostuvo. Pusiste a mi hijo en peligro, dijo Víctor con voz trémula de rabia contenida. Tu hijo nunca estuvo en peligro real, rebatió Javier. El fuego estaba planeado para empezar lejos de los dormitorios. Habríamos evacuado a todos con seguridad mucho antes de cualquier daño serio. Excepto que desactivaste los sistemas de detección, dijo Andrés. Sin ellos, el fuego podría haberse extendido más allá de lo que planeasteis. Javier se quedó en silencio un momento, y Lucía vio por primera vez una expresión de arrepentimiento en su rostro. Tal vez finalmente entendía lo cerca que había estado de causar una tragedia real. Y trataste de incriminarme, dijo Lucía sintiendo que su propia rabia finalmente afloraba. Sabías que yo sería la principal sospechosa. Eso fue una complicación inesperada, admitió Javier. Cuando salvaste a Mateo, se hizo necesario desviar la atención de nosotros hacia ti. Fue Andrés quien sugirió que exploráramos el ángulo de que habías provocado el incendio para ganar estatus en la familia. Lucía miró a Andrés con horror. ¿Los dos estabais trabajando juntos todo el tiempo? Andrés suspiró, dándose cuenta de que ya no tenía sentido negarlo. El plan era perfecto hasta que tú interferiste. Javier conocía todos los sistemas de seguridad. Yo conocía las leyes de seguros e investigaciones. Habría sido imposible rastrearnos. Excepto que no contasteis con la heroína improbable, dijo Víctor, mirando a Lucía con una mezcla de orgullo y gratitud que le reconfortó el corazón. Fue entonces cuando Andrés sacó algo de su chaqueta. No era una pistola, sino un pequeño dispositivo electrónico que Lucía no pudo identificar. Siento que haya llegado a esto, dijo Andrés, apuntando el dispositivo hacia ellos. Pero no podemos dejar que esta conversación salga de este despacho. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, Andrés pulsó un botón del dispositivo y todas las luces del despacho se apagaron. La oscuridad repentina transformó el despacho en un lugar completamente distinto. Lucía sintió que el corazón se le disparaba mientras intentaba orientarse en el espacio que solo conocía con luz. Los muebles familiares se convirtieron en obstáculos peligrosos, y el silencio que siguió al apagón era aún más aterrador que los eventos precedentes. «Nadie se mueva», dijo la voz de Andrés en la oscuridad. «El dispositivo que he usado ha cortado toda la electricidad de esta ala de la casa. Los sistemas de seguridad están fuera de línea, las comunicaciones interrumpidas y las puertas electrónicas bloqueadas». Lucía podía oír la respiración pesada de Víctor en algún lugar a su izquierda y los movimientos cautelosos de Javier hacia la puerta. La situación se había vuelto alarmantemente peligrosa y se preguntó si Andrés y Javier estaban preparados para llegar más lejos de lo planeado inicialmente. «Andrés», dijo Víctor, con voz controlada a pesar de la tensión evidente, «sabes que esto no puede terminar bien. Aunque logréis salir de esta habitación, hay otras personas en la casa. Elena, Sofía, Mateo. Exactamente por eso tenemos que resolver esto rápido», respondió Andrés. «Javier, ¿sabes dónde guarda Víctor las llaves físicas de la caja fuerte?
En el tercer cajón del escritorio, bajo un doble fondo, respondió Javier sin dudar, y Lucía sintió una oleada de asco al darse cuenta de lo profundamente que había traicionado la confianza de la familia. Escuchó pasos moviéndose hacia el escritorio de Víctor y el sonido de cajones abriéndose. Sus ojos empezaron a ajustarse a la tenue luz que entraba por las ventanas y logró distinguir las siluetas de los hombres moviéndose por la sala. Fue entonces cuando recordó algo crucial. Conocía aquel despacho mejor de lo que imaginaba. Durante todos los años en que había jugado en aquella casa, había descubierto un pequeño botón de pánico detrás de uno de los cuadros de la pared del despacho. Era un sistema independiente, conectado directamente con la comisaría local, que Víctor había instalado años atrás como medida de seguridad adicional. Lo más importante, funcionaba con una batería independiente de la red eléctrica principal. Mientras Andrés y Javier se concentraban en abrir la caja fuerte, Lucía se movió lentamente a lo largo de la pared. Cada paso era calculado, intentando no hacer ruido que pudiera alertar a los dos hombres. Sus dedos se deslizaron por la pared, buscando el cuadro específico. ¿Lucía? La voz de Víctor era baja, inquisitiva. «Estoy aquí», respondió ella, continuando su búsqueda silenciosa. Encontró el cuadro, una pintura de un paisaje marino que siempre le había parecido hermosa. Sus dedos se deslizaron tras el marco hasta encontrar el pequeño botón. Vaciló un segundo, sabiendo que una vez pulsado, no habría vuelta atrás. Lo pulsó. Nada ocurrió de inmediato, pero sabía que la señal había sido enviada. En algún lugar de la comisaría local, una alarma silenciosa estaba parpadeando, alertando de que la familia Valenzuela estaba en peligro. «La tengo», dijo Javier, y Lucía oyó el sonido distintivo de la caja fuerte abriéndose. «Perfecto», respondió Andrés. «Ahora cojamos lo que hemos venido a buscar y resolvamos esta situación». «¿Qué queréis de la caja fuerte?», preguntó Víctor. «Información», dijo Andrés. «Datos sobre sus inversiones, contraseñas, códigos de acceso, cosas que valen mucho más que cualquier seguro contra incendios». Lucía se dio cuenta de que su plan había sido mucho más elaborado desde el principio. El incendio no era solo por el dinero del seguro. Era para crear una situación de caos que permitiera el acceso a información mucho más valiosa. «Nunca podréis usar esa información», dijo Víctor. «Hay protocolos, verificaciones dobles». «Déjanos eso a nosotros», lo interrumpió Javier. «Te sorprendería lo fácil que es saltarse esos protocolos cuando se tiene acceso interno». Fue entonces cuando Lucía oyó algo que llenó su corazón de esperanza, el sonido distante de sirenas. Andrés también lo oyó. «¿Qué demonios?» «Alguien ha activado una alarma», dijo Javier con voz llena de pánico. «¿Cómo? Todos los sistemas están fuera de línea». «No todos», dijo Lucía, revelando finalmente lo que había hecho. Andrés se giró hacia ella, y aun en la oscuridad pudo sentir la rabia que irradiaba. «Maldita mocosa! Cuidado con lo que vas a decir», se adelantó Víctor con voz cargada de amenaza. «Acaba de salvar nuestras vidas por segunda vez». Las sirenas se hacían más fuertes, más cercanas. Lucía calculó que tenían tal vez 2 minutos antes de que la policía llegara al despacho. «Tenemos que irnos», dijo Javier urgentemente. «Ya. ¿Y dejarlos aquí para que se lo cuenten todo a la policía?» Andrés negó con la cabeza. «No, tenemos que...» No terminó la frase, pero la implicación estaba clara. Lucía sintió que el miedo helado le recorría la espalda. Estaban preparados para hacer cualquier cosa con tal de ocultar sus crímenes. Fue entonces cuando la puerta del despacho fue derribada de un golpe. «¡Policía! ¡Las manos en alto!». Las luces de las linternas invadieron el despacho, creando sombras danzantes en las paredes. Lucía vio a Andrés y Javier intentar esconderse tras el escritorio de Víctor, pero ya era demasiado tarde. Los policías entraron en la sala con las armas desenfundadas, moviéndose con precisión militar. «Señor Valenzuela», gritó uno de los oficiales, «¿se encuentra bien?» «Estamos bien», respondió Víctor levantando las manos para mostrar que no era una amenaza. «Los sospechosos están detrás del escritorio.
Lo que siguió fue rápido y eficiente. Andrés y Javier fueron detenidos sin resistencia significativa, dándose cuenta aparentemente de que cualquier intento de fuga sería inútil. Las luces fueron restauradas por un equipo técnico de la policía y el despacho volvió gradualmente a la normalidad. Lucía se encontró sentada en una silla, temblando por la reacción tardía al estrés. Un paramédico comprobaba sus constantes vitales, mientras un detective le hacía preguntas básicas sobre lo ocurrido. Víctor estaba al otro lado de la sala prestando declaración, pero sus ojos se volvían constantemente hacia Lucía, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba a salvo. Fue Sofía quien llegó corriendo unos minutos después, seguida por Elena y Mateo. El niño parecía confundido por todo el movimiento, pero al ver a Lucía corrió hacia ella con una sonrisa. «Lucía, ¿por qué hay tanta gente en casa? ¿Es una fiesta?» Ella lo cogió en brazos, sintiendo la familiaridad reconfortante de su pequeño peso contra su pecho. «No, cariño, solo algunas personas que necesitaban hablar con tu papá». Sofía se acercó, con los ojos llenos de preocupación. «¿Qué ha pasado?» «La policía dijo que estabais en peligro». Elena también se unió al grupo, con las manos temblorosas mientras examinaba a Lucía en busca de heridas. «Hija mía, cuando vi todas las luces de la policía», Lucía miró alrededor de la sala, a la familia que la había acogido, a la madre que siempre la había protegido, al niño que confiaba en ella incondicionalmente. Se daba cuenta ahora de que todo lo que había pasado en las últimas semanas había sido una prueba de su valor, su lealtad y su capacidad para proteger a los que amaba. «Todo está bien ahora», dijo besando la coronilla de Mateo. «Estamos todos a salvo». Víctor se acercó al grupo, finalmente liberado por los investigadores. «Lucía», dijo con voz cargada de emoción, «¿cómo puedo agradecértelo? Una vez más has salvado a mi familia». «Nuestra familia», corrigió Sofía suavemente, poniendo una mano en el hombro de Lucía. «Has salvado a nuestra familia». Mientras los últimos policías terminaban su trabajo y se llevaban a Andrés y Javier, Lucía tuvo un momento para reflexionar sobre todo lo ocurrido. 2 semanas atrás era solo la hija de la empleada. Hoy era alguien que se había enfrentado al fuego y a la traición para proteger a las personas que quería. Miró a Mateo, que jugaba con los botones del uniforme de un policía que se había quedado para terminar el papeleo. El niño estaba feliz, seguro, ajeno al peligro al que se había enfrentado, y eso era todo lo que importaba. «Lucía», dijo Víctor, agachándose para ponerse a su altura, «hay algo que tengo que decirte». Ella lo miró expectante. «Ya no eres solo alguien que cuida de Mateo, ni solo la hija de una empleada. Eres parte de esta familia, oficialmente. Si tú quieres, claro». Las palabras la golpearon como una revelación. Después de toda la confusión, toda la sospecha y todo el dolor de las últimas semanas, finalmente había una resolución que nunca se había atrevido a soñar. Miró a Elena, que sonreía con lágrimas en los ojos. Miró a Sofía, que asintió con ánimo. Miró a Mateo, que había dejado de jugar para prestar atención a la conversación, aunque no entendiera del todo su significado. «Sí», dijo simplemente, «me gustaría mucho». Y por primera vez desde el incendio, Lucía se permitió creer que todo iría bien. No solo bien, sino mejor de lo que jamás hubiera imaginado posible. La historia que había empezado con humo y miedo terminaba con amor y familia. Y para Lucía, no podía haber un final más perfecto. 6 meses después. El sol de la mañana entraba por los ventanales franceses de la habitación que ahora Lucía podía llamar oficialmente suya. Se despertó con el sonido familiar de unos pasitos corriendo por el pasillo, seguidos por la voz alegre de Mateo gritando su nombre. Algunos hábitos nunca cambiaban, y ella no querría que lo hicieran. «Lucía, Lucía, ven a ver lo que he hecho». Ella sonrió, se desperezó en la cómoda cama y se levantó para recibir al niño que en pocos segundos aparecería corriendo por la puerta. Como era de esperar, Mateo irrumpió en el cuarto cargando un dibujo que había hecho en su clase de arte matinal con la nueva profesora particular. «Mira,
dijo extendiendo el papel con orgullo. Es nuestra familia. Lucía cogió el dibujo y lo examinó con atención. Estaba todo allí. Víctor alto e imponente, Sofía elegante con un vestido de flores, Elena sonriendo junto al jardín, ella misma de la mano de Mateo, e incluso una nueva incorporación, un perro dorado que habían adoptado el mes anterior y al que Mateo se había empeñado en llamar Bravo, en homenaje al valor que Lucía había demostrado. «Es precioso, Mateo», dijo ella, arrodillándose para estar a su altura. «Lo pondré en la nevera con los demás». «No», protestó el niño. «Este es especial. Tiene que ir en un cuadro en el salón, como los cuadros importantes». Lucía se rió. En los últimos meses, Mateo había desarrollado una obsesión por hacer que los dibujos de ella se exhibieran en los lugares más importantes de la casa. Víctor, siempre paciente, había mandado enmarcar al menos 10 de ellos, que ahora decoraban varias estancias de la mansión. «Está bien», acordó. «Le pediremos a papá que enmarque uno más». La rutina de la mañana era ahora una danza coordinada que toda la familia conocía. Elena preparaba el desayuno en la cocina grande, ya no en la cocina de los empleados. Sofía organizaba la agenda del día, Víctor terminaba sus primeras videoconferencias y Lucía ayudaba a Mateo a prepararse para sus clases. Pero esta vez había algo diferente en el aire. Una expectativa, una energía especial que Lucía había notado en los últimos días sin lograr identificar exactamente qué era. Cuando bajaron a desayunar, encontraron a la familia reunida en el comedor. La mesa estaba puesta de forma aún más especial de lo habitual, con flores frescas y la vajilla que normalmente se reservaba para ocasiones muy especiales. «¿Qué estamos celebrando?», preguntó Lucía, sintiendo que se había perdido algo importante. Víctor y Sofía intercambiaron miradas, y Elena sonrió de una forma que Lucía reconoció. Era la sonrisa que su madre ponía cuando guardaba una sorpresa buena. «Siéntate», dijo Sofía señalando la silla junto a Mateo. «Tenemos algo que contarte». Lucía se sentó, curiosa y ligeramente preocupada. En los últimos meses había aprendido a apreciar la estabilidad de su nueva vida, y cualquier cambio la ponía un poco ansiosa. Víctor se levantó y caminó hacia una cómoda de donde sacó un sobre oficial. Lucía reconoció de inmediato el sello de la notaría, el tipo de documento que significaba cambios legales importantes. «Lucía», dijo Víctor, volviendo a la mesa pero permaneciendo de pie, «en los últimos meses te has convertido en mucho más que una parte de esta familia. Te has convertido en nuestra hija en todos los sentidos que realmente importan». Sintió que el corazón se le aceleraba. ¿A dónde quería llegar? «Y por eso», continuó Sofía, «hemos decidido hacerlo oficial». Víctor puso el sobre frente a Lucía. «Estos son los papeles de la adopción. Si tú quieres y si Elena está de acuerdo, nos gustaría adoptarte legalmente». El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido del corazón de Lucía latiendo en sus oídos. Miró el sobre, luego los rostros esperanzados alrededor de la mesa, y después a Elena, que lloraba abiertamente pero sonreía al mismo tiempo. «¿Mamá?», preguntó, necesitando la aprobación que siempre había buscado en Elena para las decisiones importantes de la vida. «Hija mía», dijo Elena, secándose las lágrimas. «Esta ha sido siempre tu verdadera familia. Ahora solo vamos a oficializar lo que el corazón ya sabía». Mateo, que se había quedado callado durante toda la conversación, un récord para él, de repente aplaudió. «¿Eso significa que Lucía va a ser mi hermana de verdad?». «Si ella quiere», dijo Víctor, riéndose de la reacción de su hijo. Lucía abrió el sobre con manos temblorosas. Los documentos oficiales estaban allí, explicando en lenguaje jurídico lo que su vida se había convertido. Una familia construida no por la sangre, sino por el amor, el valor y la elección. «Yo», comenzó, pero las palabras no salían. ¿Cómo expresar lo que sentía? ¿Cómo explicar que aquella mañana lo había cambiado todo lo que pensaba sobre su futuro? «Es mucho que procesar», dijo Sofía gentilmente. «No tienes que decidir ahora». «No»,
dijo Lucía rápidamente, encontrando finalmente su voz. No tengo que pensarlo. Es sí. Por supuesto que es sí. Lo que siguió fue un torbellino de abrazos, lágrimas felices y Mateo gritando de alegría. Bravo ladraba excitado en el jardín, como si supiera que algo importante estaba ocurriendo. Elena se acercó a Lucía y le susurró al oído. Estoy tan orgullosa de ti, hija mía. Tu padre también estaría orgulloso. Era la primera vez en años que Elena mencionaba al padre de Lucía, que se había marchado cuando ella era aún muy pequeña. La mención trajo lágrimas a los ojos de Lucía, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de sanación. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucía cuando la emoción inicial se calmó un poco. Ahora, dijo Víctor, empezamos una nueva vida, oficialmente. Los meses siguientes fueron una secuencia de primeras veces. La primera vez que Lucía firmó documentos con el apellido Valenzuela. La primera vez que fue presentada en eventos sociales como nuestra hija Lucía. La primera vez que Mateo la llamó mi hermana delante de sus amigos del colegio. Elena siguió trabajando para la familia, pero ahora en un papel diferente, más como administradora de la casa que como empleada. Tenía su propio apartamento en la propiedad y una pensión garantizada para el resto de su vida. El proceso penal contra Javier y Andrés resultó en sentencias de prisión significativas. Javier fue condenado por sabotaje e intento de extorsión, mientras que Andrés enfrentó cargos adicionales por corrupción profesional. Durante el juicio, salieron a la luz más detalles de su elaborado plan, revelando que lo habían planeado todo durante casi un año. Víctor implementó cambios completos en el sistema de seguridad de la casa y de la empresa, contratando a una firma independiente para asegurar que nada similar pudiera volver a ocurrir. También estableció un fondo de educación para los empleados, reconociendo que muchos problemas podían evitarse con mejores condiciones laborales y oportunidades de crecimiento. Lucía retomó sus estudios con renovado entusiasmo, ahora con recursos para soñar con la universidad que quisiera. Su rendimiento académico mejoró drásticamente y empezó a considerar carreras que nunca antes había imaginado posibles. Mateo crecía cada día más apegado a su nueva hermana oficial. Sus crisis respiratorias disminuyeron significativamente, beneficiándose aparentemente de un ambiente más estable y amoroso. A menudo contaba, a quien quisiera escucharlo, cómo mi hermana Lucía me salvó del fuego. Una tarde de domingo, casi un año después del incendio, la familia estaba reunida en el jardín para una barbacoa. Lucía observaba a Víctor intentando enseñar a Mateo a jugar al fútbol, con un éxito cuestionable, mientras Sofía y Elena organizaban las flores en un nuevo cantero. Era una escena doméstica normal, el tipo de momento que ella había soñado durante toda su infancia, pero que nunca creyó posible. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía sentándose a su lado en la silla de jardín. En cómo la vida puede cambiar tan rápido, respondió Lucía. Hace un año yo era solo. Nunca fuiste solo nada, la interrumpió Sofía con firmeza. Siempre fuiste extraordinaria. Fuimos nosotros los que tardamos en darnos cuenta. Mateo corrió hacia ellas, sudado y feliz. Lucía, ¿vienes a jugar a la pelota conmigo? Papá es muy malo. Protestó Víctor desde el otro lado del jardín. Te he oído. Lucía se levantó y corrió tras Mateo, cogiéndolo en brazos y dando vueltas con él hasta que ambos cayeron en la hierba riendo. Bravo corrió hacia ellos y empezó a lamerles la cara a ambos, añadiendo aún más caos y alegría al momento. Cuando finalmente se sentaron en la hierba, jadeantes, Mateo miró a Lucía con esa seriedad repentina que solo los niños logran mostrar. Lucía, dijo, tú siempre me vas a proteger, ¿verdad? Siempre, respondió ella sin dudar. Siempre. Y yo te protegeré a ti también, dijo el niño, inflando el pecho, porque eso es lo que hacen las familias. Lucía sonrió, sintiendo que su corazón se tranquilizaba con la sencillez y la verdad de las palabras de Mateo. Eso era lo que hacían las familias, se protegían mutuamente, sin importar el coste, y ella había
encontrado la suya. Aquella noche, después de que Mateo se fuera a la cama y los adultos se retiraran a sus actividades nocturnas, Lucía se quedó sola en el jardín unos minutos. Miró la casa que ahora era oficialmente su casa, las ventanas iluminadas que representaban seguridad y amor, y las estrellas que brillaban sobre una vida que nunca se había atrevido a soñar. Recordó a la niña asustada que había corrido por los pasillos de servicio con un niño en brazos, movida solo por el instinto de proteger a alguien a quien amaba. Esa niña había crecido, no solo en edad, sino en confianza, en propósito y en familia. Y mientras observaba las estrellas, Lucía hizo una promesa silenciosa. Nunca olvidaría de dónde venía, nunca perdería el valor que la había traído hasta allí, y siempre protegería a los que amaba, sin importar lo que trajera el futuro, porque algunas personas nacen en familias, otras las encuentran, y otras las construyen con valor, amor y la determinación de no rendirse nunca con los que más importan. Lucía había hecho las tres cosas, y su historia era la prueba de que los héroes pueden surgir de los lugares más inesperados, calzando zapatillas sencillas y cargando corazones llenos de amor. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Lucía y de la familia Valenzuela haya tocado vuestros corazones tanto como el nuestro. Esta historia nos recuerda que el verdadero valor no necesita uniformes ni títulos. A veces aparece cuando menos lo esperamos, en personas que aman sin condiciones. Si esta narrativa ha despertado emociones en vosotros, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para más historias que celebran la fuerza del amor familiar y el valor cotidiano. Dejad un me gusta si creéis, como nosotros, que cualquier persona puede ser un héroe cuando se trata de proteger a quienes ama. Y en los comentarios, contadnos vuestras propias historias de valor, pequeñas o grandes, todas merecen ser celebradas. Hasta la próxima historia, y recordad, a veces el mayor heroísmo reside simplemente en no rendirse con aquellos que nos necesitan.